Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona, aquí en Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía, porque contamos lo que importa aquí. Hoy vamos a hablar de la profesión de fisioterapeuta y para ello tenemos a su presidenta, Ana Vanessa Eugenio Bermúdez. Bienvenida, Vanessa. Bienvenida, gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es la función principal del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias? Mira, nosotros somos un organismo público, de representación pública, y por tanto tenemos nuestra organización para poder, sobre todo, defender a lo que es la profesión y defender a los usuarios. Un colegio profesional está regulado por sus propios estatutos, está regulado por sus reglamentos, pero también por la ley territorial de colegios profesionales de de Canarias. Hay una ley también estatal. Y además pertenecemos, en este caso, al Comité Ejecutivo del Consejo General de Colegios Profesionales de España, ¿no? Entonces hablamos de eso, una corporación potente que tiene pues sus obligaciones y sus funciones. ¿Qué requisitos que debe cumplir un fisioterapeuta para colegiarse? Mira, lo más importante es saber que el fisioterapeuta es un profesional sanitario y en España es una profesión regulada por la ley de profesiones sanitarias, con lo cual todos los sanitarios estamos obligados a estar colegiados. ¿Es nueva esa profesión? No, la profesión de fisioterapia ya tenemos bastantes años, sí. Y la ley que la regula, no solo estamos fisioterapeutas, estamos también otros profesionales sanitarios, lo que nos viene a decir es que cualquier profesional sanitario tiene que estar colegiado, eso es muy importante. Entonces, no es una alternativa, es una obligación que tenemos. ¿Qué tenemos que tener como requisito? Tener la titulación del grado de fisioterapia aprobado. Tenemos que estar habilitados legalmente, que no estemos inhabilitados, que no tengamos ninguna sanción y que paguemos nuestra cuota para estar colegiados. Sí. Otro tema importante, beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias a sus miembros? Vale. Más que beneficios, como te decía, ¿vale? Realmente esto no es una... Porque hablamos de beneficios, parece, esto es un club social, es algo de eso, no, realmente no lo es. Tenemos obligaciones y tenemos derechos. Quizás lo que sí queríamos remarcar es a qué se destina esa cuota, ¿no? Que sepamos a dónde va. Lo primero que tenemos que pensar es en el seguro de responsabilidad civil, es decir, nosotros tenemos un seguro que si pasase cualquier fenómeno adverso estaríamos cubiertos, eso es fundamental. Luego nosotros somos un colegio autonómico, pero tenemos 2 sedes, una en cada provincia, entonces eso hay que sustentarlo económicamente, mantener las sedes, mantener al personal. Cuando te refieres a fenómeno adverso, ponme un ejemplo. O sea, que pueda pasar cualquier cosa por un paciente, imagínate que supone algún problema para el paciente o que tenga secuelas, pues esa defensa jurídica y esa indemnización civil, claro. Sería exacto un seguro civil. Luego también ofrecemos a los colegiados servicios de asesoramiento jurídico, asesoramiento laboral, si lo necesitan. Y sí que es verdad que intentamos constantemente crear convenios con distintas empresas para que sí se les ofrezcan ciertos descuentos. Hablamos de seguros, de bancos, de hoteles, de empresas que ofrecen software y ese tipo de historias de gestión, ¿vale? También un poco lo intentamos llevar a cabo. Tenemos las aulas de formación que se pueden prestar a los colegiados, material, a veces hay material que es muy caro, que el profesional lo puede necesitar para momentos puntuales, pues también se lo dejamos, material divulgativo que quieras, oye, pues en el centro de salud o en mi consulta para presentar a los usuarios. Luego intentamos, que no es obligación, pero también intentamos ampliar el tema de la formación, que ya lo podemos hablar más adelante. También intentamos ofrecerles formación. Entonces, bueno, pues hay una cantidad de cosas que vamos haciendo cada vez más para cuidarlos y mimarlos, pero bueno, sin olvidar que también tenemos nuestros derechos y tenemos nuestras obligaciones. ¿Y la carrera es eminentemente teórico-práctica? ¿Cómo se estudia fisioterapeuta? Sí, nosotros tenemos, sobre todo el primer año es evidentemente más teórico, las prácticas son prácticas de aula entre los alumnos, y ya en segundo sí se empieza con prácticas con pacientes. Es verdad que progresivamente en segundo no tocas, digamos, pacientes, sino estás con el profesor, pero ya en tercero empiezas a tener pacientes y en cuarto tienes sobre todo el práctico, tienes varios prácticos, ¿no? A medida que va avanzando la carrera, los conocimientos teóricos, digamos que son menores en detrimento de lo que es la práctica clínica. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, hoy está con nosotros la presidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, Ana Vanessa Eugenio Bermúdez. ¿Qué tipo de formación continua promueve el colegio? Mira, nosotros estamos últimamente intentando apostar por aquella formación que otras empresas no pueden traer. Es decir, nosotros no nos lucramos, el colegio nunca se lucra, pero es verdad que traer profesionales referentes internacionales o nacionales a una empresa de formación a veces no les interesa, ¿vale? Pensemos en la insularidad, lo que puede suponer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues bueno, hacer matrículas accesibles a los compañeros y muchas veces sufragamos gastos, ¿no? Intentamos que además sea la última evidencia científica o incluso formaciones estratégicas de campos que vemos que se están creando.
fallando o de áreas importantes o de lagunas que podamos tener en nuestra formación, intentamos apostar por ellas. También intentamos ampliar el abanico porque la fisioterapia trata todos los aspectos de la vida. Entonces, claro, tenemos que dar formación desde pediatría, oncología, urogine, geriatría, intentamos siempre ir variando. Si no, en el mismo año, pues vamos rotando, ¿no? Estamos incorporando las últimas jornadas y congresos, acabamos de tener el 4º Congreso Internacional, el trabajo interdisciplinar, multidisciplinar, es decir, que nuestras jornadas no solo sean de fisios para fisios, sino sean de diferentes profesionales sanitarios para diferentes profesionales sanitarios, porque el trabajo en equipo para nosotros es fundamental. Y bueno, en esta nueva legislatura queremos añadir un poquito más, dar un pasito más y apostar por formación transversal en habilidades diferentes, en habilidades blandas, ¿vale? En técnicas de comunicación, de negociación, de gestión, en temas de legalidad, contabilidad, porque claro, nosotros somos sanitarios, pero no se nos forma para gestión, ¿no? Para la parte de gestión. El 90% de los centros son privados, lo cual al final el fisioterapeuta se convierte en un gestor. Pero incluso esa formación la hemos querido ampliar a los miembros al personal del colegio en este caso y a los miembros de la Junta. A nosotros, yo y mis compañeros, miembros de la Junta, tenemos nuestro trabajo y en nuestro tiempo libre, por amor al arte, nos dedicamos al colegio, ¿no? Y es verdad que a veces te faltan esas herramientas de gestión, de resolución de conflictos, hablar en público. Sí. Entonces queremos un poco apostar también como novedad por esa formación. Otro tema importante, ¿cómo protege el colegio los derechos de esos pacientes? Pues mira, y de los profesionales también. Es muy importante porque es una de nuestra razón de ser, que es proteger a la población y promocionar la salud, ¿vale? En este aspecto sí me gustaría un poco enlazar primero con que nosotros defendemos a la profesión, más que al profesional, realmente nos debemos a la profesión. Hay un código ético y un código deontológico que tenemos que defender. Y ahí es donde cubrimos un poco al usuario, ¿vale? Invitar al usuario a que se atreva a denunciar. A veces hay usuarios que yo sé que no denuncian porque es como, bueno, ellos son colegas entre ellos y se van a tapar. No, no es nada agradable abrir un IP, una instrucción previa, un expediente disciplinario en un colegiado, pero es nuestra obligación. Eso sí, siempre pedimos a los usuarios que aporten pruebas, ¿no? Porque es importante. En España existe, por supuesto, la presunción de inocencia, pero es importante. A veces nos vienen, oye, es que el fisio no me ha dado la factura, ¿vale? Pero eso es a consumo, yo estoy para otra cosa, ¿no? Pero bueno, velamos un poco por defenderlos y además los acompañamos, les ofrecemos asesoramiento laboral, legal, jurídico, a esas personas, incluso porque hemos tenido que llegar a denunciar de manera jurídica, ¿no? Entonces, por ahí. Y luego, por otra parte, sí intentamos siempre que la fisioterapia a la que accedan sea fisioterapia de calidad. Estamos constantemente, nosotros somos muy de salir en medios, de denunciar, de pedir que el sistema público les atienda en condiciones de igualdad. Y luego, bueno, el colegio hace un mogollón de campañas, de ferias, material divulgativo, tenemos campañas en la tele, acompañados del camino, Tu amiga la columna. Intentamos un poco siempre estar ahí, acompañando, para dar información y formación, pero bueno, tenemos abierto el colegio para cualquier duda y cualquier necesidad de los usuarios. Y además hoy en día con profesiones que estamos todo el día sentados los periodistas y delante de un ordenador, hay un montón de patologías que ustedes como fisioterapeutas tienen que aliviar, ¿no? Exacto, por lo menos enseñarles. Nosotros lo que hacemos es acompañarlos, ¿vale? Porque ya la evidencia lo que nos va diciendo es que lo más importante es lo activo, ¿no? Y nosotros los acompañamos y asesoramos. Pero bueno, ustedes tienen una labor importante también como agentes de salud, ¿vale? Es muy, muy importante no solo una buena alimentación, una vida activa, sino también estar con profesionales adecuados y también tener la información importante y adecuada, ¿no? Sí, sí. Y recordemos que el fisioterapeuta no es el masajista que te da el masaje en la playa, que una vez hace muchísimos años ustedes denunciaron ese tipo de prácticas. Exacto, hubo incluso una campaña en Tenerife, uno de los ayuntamientos, para luchar contra ello, ¿vale? No descartamos en breve, porque nos ha contactado algún ayuntamiento también para ello. ¿Hay mucho intrusismo? Hay mucho intrusismo, hay muchísimo intrusismo, mucho más del que pensamos, ¿vale? Y mucho más del que se denuncia, debería denunciarse mucho más, ¿vale? Eso, pues bueno, lo podemos enlazar con el usuario. ¿Cómo le podemos decir al usuario si esa persona es fisioterapeuta o no? Eso es importante también. Es decir, nosotros estamos obligados a primero identificarnos y a tener un número de colegiados, pero mira, me da vergüenza o lo que sea, pues puedes bien llamar al colegio o bien a través de la página web. Hay un listado en el que tú pones el nombre de la persona, del supuesto fisioterapeuta, y tiene que aparecerte. Si no está en la página web, pueden pasar dos cosas, o que no esté colegiado en Canarias, porque a lo mejor todavía no ha hecho el traslado, porque nosotros tenemos que estar colegiados en la provincia donde trabajamos, pero a lo mejor por lo que sea no ha hecho el traslado, o podemos buscarlo en la página del Consejo, hay una página del Consejo General de Colegios, lo mismo, tú buscas a la persona y si no está ahí,
sí que sí, no es fisioterapeuta, ¿vale? Vale. Entonces eso es muy, muy importante. Eso por un lado, pedir el número de colegiación, y luego también está la parte de la acreditación, ¿vale? El servicio. Nosotros somos sanitarios, hacemos actos sanitarios. Para poder tener un centro, nosotros un servicio, tenemos una cantidad de requisitos tremendo, ¿vale? Entonces, esos garajes, esos sitios lúgubres, esos antros que a eso te tiene que hacer mosquear de, uy, igual este no está acreditado, igual no es fisio, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces al final nos aprovechamos, sobre todo nos aprovechamos de la gente más vulnerable, lo barato es caro, y al final, bueno, hay herramientas para saber, y si no se llama al colegio y se pregunta, oye, tengo la duda, o incluso para buscar un fisio. Mira, necesito un fisio en esta zona, hay un buscador, pero puedes llamar en esta zona que se dedique preferentemente pues a oncología, a mayores, a pediatría, ¿vale? Y para eso también está el colegio. Eso es un servicio que sí que damos a la población. Sí, me consta porque yo hice uso hace años del colegio para un tema oncológico. ¿Qué mecanismo hay para denunciar entonces las malas prácticas? Puedes acudir en persona al colegio, puedes presentar un mail, o incluso en la misma página web, si la gente le apetece, hay una parte de ventanilla única, hay un buzón. En caso de que sea intrusismo, de denuncia de intrusismo, si lo que vamos a denunciar es un intrusismo, o hay otro buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones, si a lo mejor es hacia un colegiado, ¿vale? Que ha pasado lo que sea, pues hacia un colegiado, con la cual también está esa forma un poco más, inicialmente más anónima, ¿vale? Que a veces es más fácil. Entonces tenemos todas esas opciones para poder denunciar y además animar a la población, ¿vale? Cuando veamos, porque eso al final no solo es el daño que nos puede hacer a nosotros, sino el daño que se le puede hacer a otros usuarios. ¿Y qué competencias profesionales ha de tener el fisioterapeuta? Pues mira, como lo que te decía, al ser un grado universitario, eso también está regulado por una orden SIN, en nuestro caso 2135 del 2008, y tenemos 19 competencias generales, ¿vale? Después se desglosan, no te voy a hablar de las 19, ¿vale? Pero a grandes rasgos, por supuesto, es todo lo que es el conocimiento de la anatomía del cuerpo humano, fisiología, ¿no? Y todas las herramientas para poder paliar cómo enferma y cómo paliarlo. Pero lo que sí quiero destacar es la parte que quizás se conoce menos, es la parte de que un fisioterapeuta tiene la capacidad de hacer una valoración funcional, de hacer un diagnóstico de fisioterapia, que no es un diagnóstico médico. Con ese diagnóstico, oye, pues consensuamos con el paciente cuáles son los objetivos, oye, qué queremos hacer, qué necesitamos, hacia dónde vamos, elaboramos un plan de trabajo, lo ejecutamos, lo evaluamos, que para eso tenemos una serie de herramientas, y podemos emitir un informe de alta de fisioterapia, ¿vale? No es un informe médico, pero es un informe de alta, es decir, todas esas funciones las hace el fisio, aparte del trabajo en equipo, de la deontología, de la investigación, ¿vale? Te lo comento porque antes, hace muchos años, nosotros éramos auxiliares, ¿no? Éramos auxiliares o éramos grados, dependíamos de un médico, de un facultativo médico, pero ya no, las cuestiones ya es diferente, tenemos nuestra propia autonomía dentro de nuestras competencias, y es importante que la gente lo sepa, y también, oye, lo que pueden exigir. Yo puedo exigirle a mi fisioterapeuta un informe de alta de todo lo que yo he hecho para llevárselo a mi médico, para tenerlo yo, o lo que necesite. ¿Y en los centros de salud hay fisioterapeutas? Sí, en los centros de salud empiezan a haber fisioterapeutas tímidamente, ¿vale? Fue el proyecto, la consulta MASAP, que se desarrolló a partir del 2021, creo, 2022. Está creciendo, ¿vale? Es verdad que son muy poquitas todavía los que tenemos, hay bastantes diferencias todavía entre una provincia y otra, pero bueno, existe un compromiso por parte de la Consejería de Sanidad de ir aumentándolo por lo menos a todas las zonas básicas de salud, y justo hace poco se firmó además una PNL con un compromiso de 5 años, que en 5 años en todas las zonas básicas de salud, que no significa en todos los centros, pero bueno, en todas las zonas básicas de salud haya por lo menos un fisioterapeuta, ¿vale? Las ventajas, ya ellos tienen resultados, las ventajas son tremendas, y la evidencia además lo apoya. La intervención precoz supone muchas ventajas, primero para la persona, porque supuesta se recupera antes, ¿no? Y su mejora de calidad de vida, pero luego también para el sistema económico, es decir, que el fisio empiece a trabajar lo antes posible con una persona supone menos días de baja, menos medicación, menos pruebas médicas, menos danza de interconsulta de un año, otro año, especialista, otro especialista, ¿vale? Y sobre todo lo que hace es empoderar a la persona. Y luego encima además hablamos de la parte de prevención, con lo cual fisioterapia deja de ser terciario, un servicio terciario, que era un artículo de lujo, a un servicio de prevención. Lo mismo, si nosotros prevenimos, eso va a suponer a lo largo del tiempo una disminución del gasto. Vamos siempre a lo mismo, la prevención. ¿En qué ámbito ejerce su labor un fisioterapeuta? Pues en un gimnasio, por ejemplo. No, un fisioterapeuta siempre va a estar en un centro sanitario. Sanitario. Es decir, puede trabajar en conjunto con otros profesionales, pero no en un gimnasio, ¿vale? Un gimnasio no está acreditado para ello. Puede trabajar en una consulta privada, en un consultorio, en un centro de salud, en un hospital. Y luego, aparte de la parte clínica, también puede trabajar a domicilio. Los fisios se pueden acreditar para ir a domicilio, también tienen que estar acreditados para ello porque es un acto sanitario.
También tenemos la parte no solo asistencial, sino la parte de docencia, de investigación y de gestión, que también son otras patitas menos desarrolladas, pero que están ahí. Y también hoy en día en los centros de mayores. En centros de mayores, en residencias, cada vez más, ¿no? Cada vez más, por la necesidad. Somos parte del equipo en centros sociosanitarios también, ¿vale? Ayudas a domicilio, están los valoradores, los compañeros valoradores de dependencia, que también están haciendo un trabajo fabuloso. Entonces, bueno, trabajamos en asociaciones de pacientes, en equipo deportivo, es decir, estamos en muchos sitios, por ahí vamos lanzándonos. ¿Y cómo debe contribuir el fisioterapeuta al sistema sanitario público, por ejemplo, aquí en Canarias? ¿De qué manera? Pues mira, yo creo que contribuimos mucho y la evidencia es aplastante, sobre todo en la parte precoz. Cuando la intervención es precoz, la reducción de costes que hemos hablado es tremenda. Antes hablamos de centros de salud, podemos hablar de hospital, ¿vale? O sea, el fisio precoz lo que va a hacer es ahorrar días de estancia, ¿vale? En el hospital, puede ahorrar horas en la UCI, una UCI es muy muy cara, pero bueno, y también la incertidumbre de la familia de tener a alguien en la UCI y salir de la UCI, ¿vale? El trabajo en unidades específicas, que es un poco lo que se empieza a desarrollar y creemos que hay que seguir desarrollando, es decir, oye, unidades específicas en las que el fisio sea uno más del equipo, también puede hacer un trabajo muy potente, ¿vale? Falta que podamos estar en la gestión, ¿vale? Ahora mismo los fisios dentro del sistema público no estamos en gestión, nos quedamos en supervisión, pero siempre estamos con dirección de enfermería o dirección de medicina por encima, digamos. Otro tema importante es la fisioterapia a nivel oncológico. Cada vez más, Vanessa. Hombre, cada vez hay más cánceres, lamentablemente, afortunadamente cada vez se cogen antes, eso sí es importante, pero sí que existe una importancia, o sea, es importante el tema del trabajo del fisio previo, durante el tratamiento y después posterior, ¿vale? Porque es verdad que si hemos visto, aunque la persona esté ingresada o esté en el centro de día, moverse, todo lo que sea el movimiento, ya se ha comprobado que la actividad física durante la etapa de la medicación hace que haya menos efectos adversos, entonces ya te empiezas a encontrar unidades en las que la misma persona con la quimio está montada en una bicicleta, está pedaleando, está haciendo ejercicios de fuerza muy suaves, ¿vale? Pero sobre todo también después para las secuelas. Oye, cuando hablamos de radioterapias hay cicatrices, hay adherencias, cuando hablamos del linfedema, es decir, cada vez más, si hablamos de niños, pues todavía también, ¿no? Toda la progresión que tienes, pero sí, es un campo muy bonito, muy específico, pero muy bonito. Otro tema, porque es importante que haya fisioterapeutas, antes lo hablaba en los centros de salud de Canarias, porque quieren estar ahí ustedes, ¿no? Hombre, queremos estar ahí y seguimos reclamando poder estar ahí. Ese espacio, el espacio realmente que... Exacto, porque además, pensemos en lo que hablamos antes, la fisioterapia no puede ser un artículo de lujo, es decir, ¿qué pasa cuando no hay un fisio en mi centro de salud y tengo que esperar por la lista de espera del hospital? Mucha gente, la que puede, se paga un fisio privado, pero es que no todo el mundo puede, pero es que no es justo que yo, si yo me lo puedo permitir, pueda acceder y si no, no. Entonces, sobre todo patología, es verdad que en centros de salud no se trabaja todo, en el centro de salud trabajamos alta prevalencia y baja complejidad, ¿vale? Porque la alta complejidad sí necesita de hospitalizada, de otros profesionales. ¿El tema de ictus, por ejemplo? El ictus es algo específico, ¿vale? Eso sí es alta complejidad, ¿vale? Porque necesitas un neurólogo, necesitas otro tipo de profesionales y se trabajaría ahí. Otra cosa son las secuelas, ¿vale? Pero en un centro de salud lo que vamos a atender sobre todo son algias vertebrales, dolores, temas de hombro, esguinces de tobillo, un esguince de tobillo, uno se hace un esguince de tobillo y vas al fisio privado, pues podrías ir a tu fisio del centro de salud, ¿no? O de la parte de prevención. Entonces eso es muy importante, aparte de la educación también. Dentro de los centros de salud hacemos mucho trabajo de educación, trabajo comunitario, en el que al final lo que necesitamos es que la población aprenda a autogestionarse. Y dentro de fisioterapia, oye, de prevención de lesiones, prevención de dolores, qué hacer cuando tengo un dolor. Típica pregunta de qué hago, ¿me pongo frío o me pongo calor? ¿No? Ese tipo de cosas se hacen desde primaria. Y el objetivo, la siguiente progresión podría ser el acceso directo a fisioterapia. Esto ya existe en otras comunidades y esto es poder pedir cita directa con tu fisioterapeuta. Ahora mismo en el centro de salud accedes al fisioterapeuta a través del médico de atención primaria, pero ya hay comunidades en las que existe la consulta a demanda, que se llama, o el acceso directo, en el que yo, a través de mi aplicación o el teléfono, pido cita con mi fisioterapeuta, ¿vale? Eso es una propuesta que llevaremos a la consejería, que ya hemos trasladado a la Consejería de Sanidad, que ya se ve en otras comunidades y que llegará. ¿Y dentro de las comunidades autónomas cómo está Canarias con ese tema? Porque estás hablando que hay comunidades autónomas que sí lo tienen, tú lo solicitas. Hay pocas comunidades que lo tienen, tiene Galicia, tiene alguna en Cataluña, Madrid está empezando tímidamente, ¿vale? Nosotros estamos ahora mismo años luz, porque todavía nos falta el poder tener fisios de la consulta de derivación directa en las zonas básicas de salud. A la consejera. Pero a la consejera. Monzón. Tenemos reunión con ella en septiembre y en ello estamos. La verdad que la sintonía está siendo bastante buena con ella. Ahí tenemos un dossier potente
Y bueno, siempre haciendo propuestas de mejora y trabajo conjunto. Lo veremos, yo creo que lo veremos. No sé en qué legislatura, sí, pero lo veremos. Pero bueno. Ya para finalizar, Ana Vanessa, los retos de la fisioterapia en Canarias, y qué le dirías también a la población en general para que se acerquen a los y las profesionales de fisioterapia cuando tengan un problemita de salud, que es mejor con un fisio que una medicación. Totalmente, tiene menos efectos secundarios, Sí. nosotros somos inocuos. Mira, los retos, pues mayor presencia pública, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Poder estar más en la pública. La pública todavía tiene mucha posibilidad de crecer, es decir, nosotros podemos duplicar plantilla abriendo los centros por la tarde, los centros públicos, eso supondría una menor concertación, es decir, menos dinero que se nos vaya a la concertación. Lo que hablamos antes, fisios en unidades específicas, fisios en zonas básicas de salud. Por otro lado, la lucha contra el intrusismo y la publicidad sanitaria engañosa, ese es otro reto que tenemos que seguir trabajando. Intentamos seguir coordinándonos con el Servicio de Acreditación y con Salud Pública, pero ahí sí invitar a la población, lo que decíamos antes, a denunciar, a no dejarse engañar. Cada vez más hay más pseudoprofesionales o otros profesionales de otras ramas que intentan manipular o incluso engañar a la población. No es lo mismo, ¿no? Lo que decíamos antes, oye, el fisioterapeuta es un profesional sanitario con una carrera universitaria y que realiza actos sanitarios en centros sanitarios, ¿no? Tenemos, bueno, seguir haciendo presencia en la sociedad. Llevamos unos años en los que creo que el Colegio de Fisios ha dado un salto importante dentro de la sociedad, se ha posicionado, tenemos voz y ahí queremos seguir, ¿no? Queremos seguir luchando. Y por supuesto el último reto es seguir acompañando a la población, es decir, eso es nuestro mayor ser, que la población acceda de manera igualitaria y equitativa, lo hablábamos antes, ¿no? Es decir, que no sea un artículo de lujo. El 90% de los servicios son privados, entonces el sistema público no debe mantener eso, tiene que dar respuesta, hay una alta demanda, intentar dar respuesta, entonces seguiremos luchando con ello. Podría seguir hablando de retos, pero vamos a dirigirnos a la población y que cuente siempre con un profesional sanitario, ¿vale? Con un profesional cualificado, en este caso fisioterapia o en lo que necesitaran, ¿vale? ¿Cómo saberlo? Pues ya lo hemos visto, oye, con un número de colegiado, contactando con el colegio, pero sobre todo eso, y que pensemos que somos necesarios, los fisioterapeutas cada vez somos más necesarios, lo importante es que nos conozcan y ante cualquier duda pues que acudan al colegio de fisios y pregunten, oye, tengo esta duda, tengo la otra, quiero denunciar, no quiero denunciar, pero sobre todo eso, que no se dejen engañar. Recuérdanos, Ana Vanessa, ¿dónde está el colegio aquí en Las Palmas? Lo tenemos justo aquí en la calle República Dominicana, aquí está cerquita, o sea que cerquita. Bajar la calle y un poquito más hacia República Dominicana 22, 22. No edificio pues nada. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en Canal 13 Canarias, la casa de ustedes, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. Gracias a ustedes por darnos voz y para lo que quieran, aquí estamos. Gracias, Ana Vanessa. Espero que la entrevista con la presidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, Ana Vanessa Eugenio Bermúdez, haya sido sagrado. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo programa aquí en Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía.